A lo largo del tiempo y por circunstancias de la vida, pues me he dedicado más a un grupo un poco especial de personas con discapacidad intelectual grave o profunda, que ciertamente en aquellos años pues estaba un poco o muy desatendida. Por una serie de circunstancias yo me vi implicado en este tema, que con el tiempo me ha parecido pues muy gratificante y muy agradable. Los méritos que justifican la concesión al doctor Paul Zubillaga de la Medalla al Mérito Ciudadano se basan, en primer término, en la empatía con un colectivo al que nadie quería dedicarse, al que era perfectamente desconocido. Estamos hablando de los años 60. Yo conozco a Paul pues, desde que empecé a trabajar en el centro, hace 28 años. Yo creo que desde el inicio a mí me sorprendió pues, la manera de ser profesionalmente que tiene. Creo que es una persona adelantada a su tiempo. Es un referente en la discapacidad intelectual en Guipúzcoa, más específicamente en las personas que más apoyos han necesitado a lo largo de su vida. Es una persona innovadora, es una persona inquieta, que buscó soluciones y bueno, le llevó a crear, junto con la Asociación de Familiares, pero a crear el primer centro que hubo en el Estado para personas con discapacidad intelectual profunda. Concretamente en Uliaz. Siempre me ha enseñado, digamos, la manera de trabajar constante, tenaz. Destacaría esa capacidad que tiene de adaptarse a todas las personas, a todas las generaciones, su escucha. Con Paul lo que sobre todo se aprende es que cada persona es única, cada persona tiene sus características, sus necesidades y sobre todo sus potencialidades. Es muy importante encontrarte con una persona que tenga un reconocimiento científico, un reconocimiento personal, es decir, que esté investido de una autoridad personal, que tranquilice a la familia. La lección más importante que te llevas de Paul es que es médico 24 horas. Se puede decir que el doctor Paul Zubillaga ha dado a este colectivo, a las personas más gravemente discapacitadas, lo mejor de sí mismo durante toda su vida. Orgulloso solamente estoy de una cosa, de ser médico.